Okay, let's start, John. Ready to go. Okay. Muy bien, John, estamos Good listos. afternoon, everybody. Buenos días a todos. Muchas gracias a Ezequiel, a los directores de Alacero por esta oportunidad de dar esta presentación en este foro. Es una versión reducida de una presentación que hice hace 2 semanas ante el directorio de World Steel Association en Bruselas. Habla de nuestro pronóstico, nuestro punto de vista acerca de cómo la industria progresa hacia descarbonización y algunos comentarios respecto de por qué nuestro abordaje es distinto, porque obviamente el mundo está pleno y se llena cada vez más días de comentarios, opiniones y pronósticos. 3 cosas sobre el abordaje. Primero, es la realidad fundada. No nos interesa lo que podría pasar, lo que debería pasar, sino lo que probablemente pase y por qué. En segundo lugar, de abajo para arriba, quiere decir no solamente país por país, con pronósticos de emisiones en altos hornos, pero las variables críticas de procesos que determinan las empresas, los activos, la utilización de energía, materia prima, costos y emisiones. Por supuesto, analizamos país por país en los altos hornos. Por ejemplo, hacemos estimaciones de cuál es la tasa en kilogramos por tonelada y la mezcla de los materiales, biomasa, gas natural, coque. Entonces, cuando estudiamos el pronóstico de DRI, estudiamos el mix combustible allí, no solamente gas natural e hidrógeno limpio, entre comillas, sino la intensidad de CO2 específica para cada uno de los insumos y la mezcla entre los distintos tipos de hidrógeno, azul, gris y verde. Otro abordaje es que está integrado con frecuencia mucho del trabajo que se hace sobre la descarbonización de la industria. Trabaja sobre un informe sobre captura de carbón, otro hidrógeno verde, otro estudia el uso del scrap o de los residuos, la chatarra. Nuestro abordaje integra todo para poder ver cómo poder compensar interdependencias en todo, inclusive costos. Me gusta referirme al famoso a la famosa historia o analogía de incertidumbre. Una mariposa que vuela en Brasil genera un huracán en Texas. Nuestra versión de eso es un operador de Brasil que cambia el uso de scrap y lo aumenta un poquito en el BOF. En el modelo vemos inmediatamente cómo cambian las emisiones en Brasil y cómo cambia también los costos, además del mix de materia prima y el impacto en India en cuanto a las importaciones. Todo está interconectado. 2 puntos introductorios importantes. Nosotros tenemos... Yo uso la palabra realista, otro dice que soy pesimista. Básicamente pensamos que la industria, y lo vamos a hablar en un minutito, no solamente no está encaminado al net cero, no creemos que sea posible en 2050, para 2050, como lo define la IAE y como lo entienden otros comúnmente. Eso es el mensaje negativo, digamos, introductorio. Vemos potencial en lugares de luz, en una historia global, y pensamos que Latinoamérica representa una de esas áreas con un poquito de luz, nuevamente en una constelación o en un mundo que no se ve tan bien o esperanzador desde el punto de vista de las industrias del acero y el impacto sobre el cambio climático global. Muy bien, algunos de estos puntos ya los mencioné y luego vamos a adentrarnos en los detalles. Entonces, si uno pronostica emisiones, hay que hacer pronóstico de la producción global de acero que va a descender en esta... Va a estar en un rango, perdón, en esta década, porque vemos de caídas en China sustanciales que compensa crecimiento en India y en la región ASEAN 2030-2040 vemos declinación o caídas en China, pero crecimiento en el resto del mundo que lo supera, así que vemos crecimiento top para la industria. Emisiones de CO2, de hecho, han aumentado en los últimos 2 o 3 años y la industria global del acero, del
alcance 1 y 2 no lleguen al pico hasta dentro de unos 2 años. Sí vemos el punto de inflexión para emisiones hacia el final de la década va a cambiar y vemos una caída del 20% acumulado hacia el 2040, que es un número importante. Sin embargo, a este ritmo, como yo dije, la industria está bastante por encima de la meta para el 2050 de emisiones netas ceros. Los vientos de frente, bueno, indican que las cosas no están pasando. El paso al ritmo esperado de hace algunos años o el ritmo esperado por el resto del mundo cuando analizan la industria. Falta de hidrógeno verde al alcance en cuanto a precios, alto costo de energía, escalamiento y comercialización lenta de nuevas tecnologías, cuellos de botellas en construcción e ingeniería. ¿Cuántas plantas podemos construir de los cientos de millones de proyectos anunciados en los próximos 6 o 7 años? Tal vez 40 lleguen a fruición. Y tenemos cuellos de botellas con empresas de tecnología y menos rentabilidad de la capacidad excedente global. Vamos a hablar mucho de China si queda tiempo. Obviamente el aumento de las exportaciones chinas de acero tiene impactos tremendos que ustedes conocen. Nosotros pensamos que se tiene que ralentizar, que tiene ralentizar la reducción de la descarbonización. En Latinoamérica vemos un renovado crecimiento en el consumo y la producción. Eso puede ser bastante controvertido, ¿no?, como afirmación, pero somos positivos y creemos que es así. Hay buenas noticias para Latinoamérica porque vemos que mejoran las emisiones en este periodo de tiempo, pero nuevamente está muy atado a lo que pasa en el resto del mundo. Rápidamente, respecto de la producción, nuestro crecimiento. No se ve bien mi láser, me parece que no lo voy a usar. Entonces, vemos 2030 producción global con crecimiento de 1.93.5 mil millones que crece al 2040, pero en 2023 a 2030 podemos ver que China, esperamos que China tenga una caída en más de 100 millones de toneladas de producción entre 2023 y 2030 y otras 100 millones de toneladas hasta 2040 y llegamos con esto a 100 millones. Pero sujeto a mucho intercambio, mucha discusión, dado la manera en la que China está inundando el mundo con un excedente de producción de acero. Podemos hablar del por qué nos parece que no es sostenible y por qué pensamos que China va a reducir la industria y su producción debido a una menor demanda, así como también las restricciones externas e internas en esta cuestión de ir lanzando acero globalmente. Términos de emisiones, o los plazos de emisiones del alcance 1, 2, 3.6 mil millones de toneladas. Vimos un crecimiento aumentado en 2023, 2019 es el punto de referenciación de la IAE y otros. Estimamos aumentos principalmente debido a la mayor producción global, considerando el análisis de los altos hornos. Y en los últimos años se progresó algo en los apalancadores de la descarbonización. IAE comparte, en cuanto a la producción global, no se movió 28% más algunos dígitos para los últimos años. No ha cambiado aún este valor, pero sí vemos, sin embargo, reducción entre 2020 y 2030 y luego al 2040, lo que quiere decir del lado derecho de la pantalla vemos intensidad de emisiones. Si vemos, hay un error en la parte inferior a la izquierda, donde dice 2019, son economías avanzadas, en el medio está China, a la derecha el resto del mundo. A la extrema derecha el número global vemos las emisiones globales de la industria que en intensidad cae de 1.99 a 1.49. ¿Mejora? Sí, pero no alcanza.
Nuestro modelo, nuestro abordaje para la estimación y pronosticación de emisiones estudia 5 o 6 palancas distintas y cómo operan independientemente entre sí. Si nada cambia, más producción, si quiere decir más emisiones a continuación, y al revés, por supuesto. Si comenzamos a apilar los otros impactos, crecimiento en la participación de producción y emisiones hacen aporte, la industria metalífera, no vemos un gran impacto como uno pensaría, porque pensamos que el 80% de la producción en 2024 va a basarse en gas natural, excluyendo el carbón en India. Pensamos que una combinación incremental de mejoras en DOF con altos hornos, apalancando el mix de combustibles en el alto horno y el coeficiente que es incremental y mejora en oportunidades. No tenemos nuevas tecnologías, ventas mayoristas a gran escala en este periodo para el BOF de alto horno. Si observamos la próxima categoría, la mejora en la intensidad de la red va a ser un aporte. Tomando país por país, vemos los efectos y la captura de carbono. Nosotros pensamos que el potencial que existe allí para el alto horno está exagerado, groseramente. Pensamos que es un negocio sustancial, técnico, práctico, con factibilidad económica. Para el DRI y la captura de carbono no pensamos que está pasando para los altos hornos, no lo vemos que pase en el corto plazo. If we then display the change in emissions, global steel industry emissions from 2019 to 2040, region by region, what jumps out to you, of course, is China. We see an 840 million ton reduction in global emissions from China. And that obviously drives the overall drop, particularly 2030 all the way to 2040, more than offsetting the increases in India and ASEAN. So what's behind the Chinese drop? Well, deploying or utilizing that same analytical framework, the major contributors are, one, the reduction in Chinese production that we alluded to earlier. Secondly, EAF conversion. We'll see in a minute. We see EAF production share growing from about the 10% to 28% by 2040. Blast furnace BOF efficiency, operating gains. One thing to think about when you look at these big numbers for blast furnace BOF improvement is what animal husbandry calls culling the herd, or the averaging up. As you scale back your blast furnace or any asset production, you eliminate your least efficient, or in this case, your most environmentally problematic asset. That has the effect of improving your average performance, even before you do anything else to improve it. Scrap. Ahora, los residuos de la chatarra, hablamos muchísimo del scrap, de la chatarra, y me parece que hay buenas y malas noticias, o una mejor manera de decirlo, si miramos del lado izquierdo, hay expectativa de disponibilidad de chatarra obsoleta externa, quiere decir obsoleta y no obsoleta, externas a la planta. Entonces no es algo que tiene que ver con la comercialización. Mucho crecimiento en China, pero me parece que estos gráficos y la historia real de la chatarra es más complicada. Mejor y peor que esta imagen es mejor porque pensamos que hay mucho más chatarra que podría recuperarse, y esto se basa en tasas de cobertura histórica. La historia es peor o más problemática porque va a hacer falta mucho repensar, mucha inversión y nuevas estrategias, y también tecnologías para poder sacar más scrap, más chatarras, y estos números pueden verse exagerados en este caso base. Ahora me voy a referir a la conversión a EAF del lado izquierdo.
que es la proporción de producción EAF que es representada mundialmente. Como dije, es la esperada. De 2019 a 2023, mundialmente, el 28% no se ha movido mucho. Vemos un crecimiento que va a ser hasta el 40% para el 2040. Y yo debería respaldar, si puedo, estos datos. Y del cuadro de la derecha es la chatarra de metales mundialmente también. Las economías avanzadas de la izquierda son del 56%. China casi duplica del 18 al 24, con un 37% para el 2040. Y el 37% de los metales mundiales van a ser chatarra. Este es el pronóstico. Y si observamos la producción en las economías avanzadas van a crecer hasta el 51% y de China del 10 al 28%, motivada principalmente por el procesamiento de la chatarra en China, y en nuestro supuesto es que mundialmente va a ser del 48 al 50%. ¿Cuánto tiempo tengo? Bien, vamos a ver qué puedo hacer en 5 minutos. Bien. Desde el punto de vista del consumo y de la producción, estamos un poco abajo en América Latina. No queremos minimizar las inquietudes muy serias que hay, que se plantearon aquí y que se plantearon en conferencias y eventos y reuniones durante décadas, francamente, que tienen que ver con la desindustrialización de las economías como Brasil y la aparición de China, tanto directa como indirecta, y las exportaciones. Pero este es el uso de acero per cápita. Las métricas claramente están ascendiendo y claramente esto se puede atribuir a la MCA de Estados Unidos. El consumo de acero per cápita es de 25 kilogramos por cabeza, que es un número muy respetable y está llegando a un rango que está cercano al de Estados Unidos o la Unión Europea. Pero incluso para Brasil, eso está comenzando a quedarse igual. No está llegando al nivel de 45 kilogramos per cápita que vimos en el 2010. Y de hecho, si uno observa algunos de los años que hubo en el medio, hay un uso aparente per cápita que se incrementa incluso más de esos 145. En el caso de Brasil, la desindustrialización, predeciblemente el incremento en importaciones indirectas, motivó ese consumo de acero. Vemos una recuperación y vemos el mismo reshoring y nearshoring del que hablábamos antes esta mañana. En Argentina vemos crecimiento, un crecimiento estable, no enorme, pero vemos esa misma dinámica que está ocurriendo en Argentina. La producción total de acero nos parece optimista. Vemos que la producción total de acero en América Latina crece de 87 millones de toneladas hasta 185 millones de toneladas para el 2040. Una gran porción proviene de México, pero en el naranja, Brasil va de 32 a 39, es más pequeño, pero es un crecimiento significativo también de Argentina y el resto. Entonces, muy rápidamente, tengo dos diapositivas más, espero estar bien con el tiempo, donde vemos a Latinoamérica, la producción de América Latina, nuestros pronósticos que van de 67% hasta un nivel de producción de 85 millones de toneladas. Vemos las emisiones totales en naranja del lado derecho en la producción de acero. El azul son las emisiones estimadas. Y vemos que para el 2040 la línea azul es más alta que los números de producción, lo cual señala una mayor intensidad. Para el 2040 esperamos que va a ocurrir lo inverso.
la industria del acero, la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono va a caer. Están ocurriendo muchas cosas en el mismo momento en que hablamos. Estas son las malas noticias. La línea azul representa el camino del Organismo Internacional de Energía para reducir las emisiones de la industria del acero. En el 2022 y en el 2023 tenían que llegar hasta una menor cantidad de toneladas, un 9% menos. La línea verde superior, que es nuestro pronóstico actual, y la línea verde muestra la trayectoria. Si la industria continúa mejorando al mismo nivel y en el mismo ritmo, que obviamente se va a acelerar después del 2040, pero nos muestra la brecha que existe. De hecho, es mucho peor de lo que parece, porque esos 330 millones de toneladas, esa meta de la industria, esa cifra de emisiones de dióxido de carbono, supone que la producción mundial de acero está limitada, que se va a limitar a unos 2.000 millones de toneladas, debido a la eficiencia de materiales y a la economía circular. Entonces, en otras palabras, el caso básico o el caso alternativo es que la industria del acero, si sigue creciendo con las proyecciones de población, va a llegar a 2,4, 2,5 mil millones. Sacamos el 20% de eso y la industria del acero va a estar dentro de los 1.000 millones de toneladas, dentro de ese límite. Y esas son las emisiones. Y hay un papel destacado de India en la producción mundial. No vemos los argumentos para la circularidad o las ganancias de la eficiencia de materiales que vayan a tener el impacto deseado que el OIE tiene. Nos parece que el impacto de las emisiones va a ser más alto y que la intensidad va a ser menor. También, más malas noticias, el metano de las minas de carbón es un tema que todavía no ha llegado a la industria del acero, pero está llegando con mucha intensidad. Muchas ONGs y las Naciones Unidas en particular se están enfocando en las emisiones de metano que provienen del gas y del petróleo. Estiman que en la minería, la industria minera va a producir 40 millones de toneladas de emisiones de metano por año. El carbón de coque representa el 25% de esa cifra. Es alrededor de 10 millones de toneladas de metano emitidas. Pero debido a la potencia mucho mayor del metano como efector del cambio climático, como gas de efecto invernadero, el equivalente del dióxido de carbono son 200 veces más. Entonces, si todas las minas de carbón de coque, si todas sus emisiones de metano llegasen a la industria del acero, se incrementaría mucho la huella de carbono. La buena noticia es que, de hecho, hay tecnologías de abatimiento que son económicas para el metano de las minas de carbón si trabajan juntas la industria del acero y la minería. Así que me voy a detener. Me gustaría seguir, pero lo voy a dejar para otro día. Muchas gracias. Gracias, John. Las presentaciones de John siempre son muy largas, pero nos gustan mucho. Hablamos mucho contigo, John. Para nosotros, queremos hacerte una pregunta porque nos queda poco tiempo. Hablaste sobre China. Nos dijiste que China va a disminuir su producción y va a disminuir su impacto en sus exportaciones. No lo creo, pero de todos modos. ¿Podrías explicarnos por qué crees que se va a dar esa dinámica? Creo que por dos motivos. El primero es que la economía en sí misma, como la conocemos, en primer lugar, el consumo interno de los consumidores, las viviendas, la construcción, etcétera, que hay en el país,
La demografía va a hacer disminuir la producción, la caída en la población, una población que envejece, la caída en la fuerza de trabajo, y también el hecho de que se pasa a una economía de servicios va a disminuir el consumo interno. Otro factor son los factores usuales que ha utilizado el gobierno para estimular la producción de acero, que son cada vez menos efectivos. Ellos construyen infraestructura, caminos, y hay menos que pueden hacer en ese sentido. La tercera razón tiene que ver con las exportaciones. La industria del acero hoy está en un camino a exportar 100 millones de toneladas de acero, pero eso no es sostenible. Eso no es sostenible por dos razones. Una es el proteccionismo, y sé que ustedes no están viendo todavía el impacto pleno de esas medidas en Brasil y en otros países. Nosotros creemos que cada vez más va a haber medidas proteccionistas, pero lo más importante es que gran parte de la industria del acero de China está perdiendo dinero a este nivel de exportaciones. Están perdiendo dinero y no hay ningún límite. En el pasado, cuando la industria perdía dinero, los gobiernos locales las apoyaban, directa o indirectamente. El Estado y los gobiernos locales están en bancarrota en este momento o tienen niveles insostenibles de deuda. Y esa es una de las cosas que uno puede ver cuando pela las capas de la cebolla en materia de vivienda o los desafíos que están teniendo para volver a estimular la construcción de residencial. Tiene que ver con la capacidad de los gobiernos regionales de encontrar patrocinantes de la construcción. La construcción tiene sus límites. Y también tenemos una idea controvertida, y es que el gobierno central de China está de acuerdo con que las empresas de acero se queden en la bancarrota. La industria, el gobierno no fue a salvar a las empresas de construcción de viviendas. Decidieron dejar que algunas empresas se fueran a la bancarrota porque eso contribuye a su problema ambiental. Recuerden que la industria del acero es responsable del 50% de todas las emisiones de dióxido de carbono en China, de todas las fuentes. En Estados Unidos es 4%. Entonces, la disminución de la industria permite abordar o contribuye a la decarbonización, los objetivos de descarbonización de China. Y también se armoniza con una menor fuerza de trabajo y con la menor disponibilidad de fuerza de trabajo. Cuando hay masas de trabajadores empleables, uno quiere tener un buen sector industrial que sea grande, pero cuando hay una disminución en la fuerza de trabajo, puede sostener esa disminución de tamaño a medida que se disminuye la fuerza de trabajo. Y en tercer lugar, el hecho de tener una industria tan fragmentada añade inestabilidad. Y por último, después de muchos años de que el gobierno central de China impulsar una consolidación en los últimos años, la consolidación está armonizada con la estabilización de la industria, sacando a los competidores más débiles, a las compañías más débiles. Uno ayudaba a estabilizarlas. Así que hay una serie de factores que hacen que la industria del acero en China sea un exportador neto de 250 millones de toneladas, pero no está al nivel de los 120 millones de toneladas. Bueno, John, nos hemos quedado sin tiempo. Ya nos pasamos 10 minutos, pero de todos modos deberíamos seguir hablando. Y si alguien quiere hablar con John después, pueden hablar contigo durante el intervalo. Muchas gracias, John, y vamos a continuar esta conversación. Gracias.